eh, con los aparatitos estos nuevos con los cuales muy bien no me llevo, pero bueno, no va a ser el motivo principal de la reunión. El tema es que, como se demoró tanto, hemos unido el grupo de vacunadores con el grupo de laboratorio. Yo no tengo claro si todos los que están conectados son de uno de los dos grupos o no, si me lo pudieran decir, porque tal vez uno de los dos grupos no se unió a nadie, igual estamos grabando la reunión, espero que eso funcione. Y bueno, en base a lo que ustedes me digan, hacemos las dos reuniones juntas o del grupo que esté conectado. Yo soy de vacunadores, profe. Yo también de vacunadores. Vacunadores. Yo soy de los dos. Soy de ambos grupos, me están escribiendo aquí. Bueno, entonces comenzamos con los dos grupos. Comenzamos con vacunas, quien tenía la reunión programada supuestamente más temprano, si bien no le habíamos confirmado el horario por este pequeño problemita que se fue agravando en lugar de solucionar. Básicamente yo lo que les pedí, algunos contestaron por el tablón, otros por el grupo, en algunos lo completaron como tarea, que no era obligatorio, era a ver si ustedes veían lo mismo que yo, tanto en las imágenes que aparecen en la publicidad gráfica, como en los que tenían la oportunidad de ver televisión, en los canales de noticias, y no solo de acá, sino del mundo. A mí particularmente, con quienes han contestado hemos coincidido, y con quien ha tenido otra visión sobre el tema, ha aportado datos también importantes, y le he explicado cuál era mi interés de qué prestarle atención. Me llamó mucho la atención que no solamente acá, sino en el resto de los países, inclusive los del primer mundo, o mal llamado primer mundo, creo que somos un único mundo y todos iguales, pero bueno, lamentablemente el capitalismo no piensa lo mismo. Vemos que es muy raro ver vacunadores con guantes. En muchas ocasiones, en medio de una pandemia, sabiendo que estamos expuestos en todos los lugares, con más razón en el lugar de trabajo, los centros de vacunación, sean donde fueren, generalmente no son lugares demasiado amplios, demasiado ventilados, y normalmente concurre mucha gente, o sea que es un lugar de exposición. Tendríamos que cuidarnos igual o más que en cualquier otro lado. Si bien uno de los requisitos para darse la vacuna del COVID, como de la mayoría de las vacunas, es que el paciente no esté febril, que no tenga síntomas de enfermedad, sabemos que hay un alto porcentaje de gente asintomática que no por eso deja de contagiar al resto. Entonces, por un lado debemos cuidarnos nosotros por nosotros mismos, por nuestros familiares, por nuestro entorno. Por otro lado, debemos cuidarnos porque lo que estamos realizando es un trabajo importante para la sociedad, y si nosotros nos enfermamos, dejamos de serle útil a la sociedad. Y por último, yo considero, no somos ejemplo de nada, pero la población nos toma como ejemplo. Entonces, desde que comenzó la pandemia, también comenzó, según lo que dijo la OMS en su momento, y me parece una muy buena definición, una infodemia paralela, donde grupos por distintos intereses, desde políticos, económicos o de solamente hacer maldad, desinforman a la gente. Entonces, depende del canal de noticias que uno ponga o el medio de noticias digital que uno elija, se encuentra con noticias totalmente encontradas, no solamente parciales, sino que uno dice blanco sobre lo que el otro dice negro. Y la gente que no está en sanidad no tiene por qué saber del tema, no sabe qué creer. Entonces, si nosotros, cuando tienen acceso a nosotros,
la población ve que nosotros no nos cuidamos, tranquilamente puede pensar, ¿para qué se van a cuidar ellos? Si nosotros no nos estamos cuidando es porque no es necesario. Entonces me parece que son 3 motivos importantes. Primero, el protegernos a nosotros, porque bueno, es un trabajo que lo hacemos con vocación, que nos gusta, que lo elegimos, pero no elegimos trabajar para enfermarnos. Segundo, porque no somos tantos y somos necesarios. Y tercero, porque bueno, le estamos dando, sin hablar, un mensaje a la población. Entonces, la verdad me llamó mucho la atención que en todos los canales que he visto, es muy rara vez usan guantes. Me ha llamado la atención que la mayoría de las imágenes con guantes que hay, usan guantes del tamaño que no es adecuado. Inclusive, no sé si se habrán dado cuenta, hoy se los puse en el material que subí. La imagen que yo elegí como icono de este grupo justamente tiene la cofia, tiene unas gafas, tiene un barbijo, pero tiene unos guantes exageradamente grandes. Entonces, los guantes no nos protegen de pincharnos, es una realidad. Nos contagiamos en general si nos pinchamos y nos inoculamos, ¿sí? De la mayoría de las cosas, por lo menos conocidas, siempre aparecen nuevas, nos tenemos que cuidar, pero al margen de considerar que nos protegen o no nos protegen, legalmente las ART nos exigen usar guantes. O sea que por más que estemos o no de acuerdo con que el guante nos está protegiendo, si nosotros nos llegamos a pinchar antes de pinchar al paciente, no nos vamos a contagiar nada. Ahora, si nos pinchamos accidentalmente, en el apuro, en el cansancio, luego de haber pinchado al paciente, es baja la probabilidad de contagiarnos porque no estamos pinchando una vena, no nos vamos a inocular, pero no nos podemos contagiar un VIH tan fácilmente. Una hepatitis C tal vez sí, una hepatitis B, se supone que la mayoría del personal de salud estamos vacunados, pero en medio de esta pandemia no creo que nadie se haya medido los anticuerpos a ver si necesita un refuerzo, y eso se contagia mucho más fácil. Y hay muchas otras circunstancias que no nos enteramos hasta que aparece una epidemia o una pandemia que nos podemos contagiar. Entonces, al margen de que los que somos un poco más grandes nos costó, fuimos reticentes a la utilización de guantes porque no estábamos acostumbrados y nos sentíamos más torpes, y es real porque el que aprendió a trabajar sin guantes pierde sensibilidad con respecto a la no utilización. Hoy es legal que para que una RT nos cubra, nuestro empleador nos tuvo que dar los medios de protección necesarios y nosotros tenemos la obligación de utilizarlos. Entonces, realmente ver imágenes sin guantes en la mayoría de los casos me pareció algo terrible. Y estuve investigando, porque yo he estado a cargo de un vacunatorio hace muchísimos años atrás. Me fui informando sobre las modificaciones importantes de las leyes, algunas de acuerdo y en otras no también, pero investigué específicamente qué pasa con el tema de guantes. Desde el Ministerio de Salud no nos obligan a usar guantes, y inclusive en un lugar de la página del Ministerio de Salud de Nación, menciona que es controversial. Ahora, si es controversial y no nos obligan a usarlo, las ART tendrían que cubrirnos igual. Sin embargo, las ART no nos cubren. Entonces me parece que es parte de la capacitación del personal, no solo saber qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista ético y legal para cumplir bien con nuestra función, sino también saber a qué nos atenemos si no nos cuidamos, como los organismos que luego nos pueden llegar a ser un problema o no protegernos. El empleador va a deslindar responsabilidades en la RT, y la RT está claro que en todo el personal de salud que maneje elementos cortopunzantes debe utilizar guantes.
Esto basado en que se supone que aunque el guante no evite el pinchazo, al pasar la aguja por el látex se Una barrera de limpia protección. y disminuye la posibilidad de inóculo, etcétera, etcétera, etcétera. Que les vuelvo a decir, podemos o no estar de acuerdo. Yo considero que el riesgo es mínimo de infección, en este caso, el riesgo de accidente es mucho menor que el que tienen las personas, los extraccionistas que están manejando o cualquier otra muestra biológica donde tenga un volumen de sangre o un volumen de muestra biológica que sí pueda ser más infectiva que el haber inoculado algo, en este caso vacunas, en un músculo. Normalmente es mucho menor la posibilidad de material biológico que nos puede infectar a nosotros, pero la realidad es que la posibilidad existe y que la RT no nos va a cubrir. Entonces, debemos saber esto para poder tomar decisiones adultas donde sepamos cuál es la obligación y por otro lado, a qué nos atenemos si no cumplimos ciertas cuestiones que por ahí no van de la mano la reglamentación del ministerio con la reglamentación de la RT propiamente dicha o del empleador, cuáles son sus responsabilidades. Perdón, profe. Sí. ¿Me escuchás? A mí me llamó mucho la atención. Yo estuve mirando todos los PDF que usted subió y me llamó muchísimo la atención del uso de guantes, que dice que no se recomiendan los guantes para las inyecciones intramusculares. Eso es lo que digo, está erróneo. Tal cual, pensé totalmente. Totalmente, digo, no puede ser algo así. Al contrario, si uno está haciendo un intramuscular, la flora, yo estoy desinfectando y ¿cómo no voy a usar guantes si mi piel, usted sabe que nosotros perdemos partículas de piel y le estamos inoculando intramuscularmente, inyectando a una persona, estamos perjudicándola. Bien. Eso es lo que, cuando le presté mucha atención a eso. Yo cuando planifiqué el curso lo primero que iba a dar era algo general de vacunas, luego las específicas de COVID, más el material como el que les subí hoy, luego tengo para subirles, si les interesa, las fichas de cada una de las vacunas con los detalles de cada uno, que también se pueden buscar en internet, no es algo muy, muy científico. Lo que sí les subí hoy es de la OMS propiamente dicho, pero me llamó la atención eso y busqué información en eso y sí, no solamente en algunos lados dice que no es obligatorio, en otros menciona el Ministerio de Salud de Nación Argentina, menciona ser controversial y en algún lugar también he leído, como vos Marta, que es desaconsejado. Jamás había escuchado una cosa de esta, hace 30 y pico de años que trabajo en sanidad y nos viven a todos, enfermería, vacunadores, laboratorio, exigiendo los guantes, hasta incluso por el solo hecho de que al paciente le gusta más ver al personal con guantes, no porque el paciente a veces no entiende que el guante nos protege a nosotros y cree que lo estamos protegiendo a él. Y nosotros realmente no utilizamos guantes estériles y si nos lavamos las manos, usar un guante nuevo, usar las manos limpias, estaríamos en la misma situación para el paciente. Pero inclusive en muchos lugares exigen la utilización de guantes porque es el paciente el que lo reclama, porque está acostumbrado a ver que eso es lo que corresponde. Leer hoy en día en páginas oficiales que está desaconsejado o que es controversial realmente me llamó mucho la atención. Y discúlpame, ya te dejo, Marina, quiero cerrar una cosita que seguramente de esta no están al tanto y yo ya me había enterado hace unos años. Está desaconsejado por el Ministerio de Salud de Nación y por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, desde hace ya aproximadamente 5 años, la utilización de alcohol, cuando sea directa o al 70% o cualquier otro desinfectante. Si ustedes se van a vacunar a cualquier lugar estatal, les van a pasar un algodón seco, lo cual para mí es totalmente ridículo.
Lo pregunté, yo estoy en el Hospital Pedro de Lizalde, cuando nosotros tenemos la obligación de vacunarnos para la gripe, por una cuestión laboral y por una cuestión también de epidemiológica, de no ser vectores de la enfermedad, más trabajando con chicos. Concurrimos a vacunarnos en el mismo hospital. Promoción y Protección de la Salud es el sector que se ocupa de la parte de vacunas, y la primera vez que me llamó la atención no dije nada, imaginé que era un error de una persona inexperta o apurada o lo que fuera. Al segundo año que me pasa lo mismo, ya ahí lo consulté, y luego he visto hasta carteles y me ha mostrado la jefa del servicio, donde el ministerio desaconsejaba el uso de desinfectantes porque eso en contacto con la aguja podía llegar a inhibir el efecto de la vacuna. Le ponemos alcohol puro, alcohol de quemar en cantidades extremadamente altas y aspiramos, sí puede que pase una cosa así. No. Si nosotros desinfectamos como corresponde por arrastre y dejamos que se evapore ese alcohol, se seque, haga el efecto que tiene que hacer, mientras primero desinfectamos, lo mismo que hacemos para sacar sangre. Primero desinfectamos, mientras hace efecto preparamos algún material para no estar mirando al paciente cómo se le seca. No hay ninguna posibilidad de que una vacuna se inactive al pasar por la piel. Pero bueno, a veces la lógica no va de la mano de lo legal. Entonces. Claro, y no se entiende la desinfección. No se entiende la desinfección, porque si bien la gasita, ¿qué pasa? Claro, la gasita que le pasa. Un algodón seco, una gasa seca no desinfecta absolutamente nada. Profesor, esto, yo lo que creo que pasa es esto, el ministerio desaconseja tanto el alcohol como los guantes, porque no debe tener la cantidad suficiente para poder suministrar a las personas, a los enfermeros. Entonces, en ese caso, si no nos dan guantes y no nos dan el alcohol, ¿qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? El empleador, sea estatal o privado, tiene la obligación de dar todo el material de protección, y el empleado tiene el derecho de negarse a trabajar si no tiene el material de protección. En el caso, depende del lugar donde uno esté trabajando, y depende de las condiciones laborales, que obviamente no son en todos lados iguales. En el Estado, los que intervienen como mediadores son los sindicatos. Para algunas cosas sirven, no para todo, pero bueno, para algunas cosas sirven. Como todo. En algunos casos sí, son un buen intermediario. Y en un privado, el privado hoy en día no se va a arriesgar a una denuncia y a que la RT no lo cubre y a tener que hacerse cargo de todos los gastos si un empleado se contagia y tiene la posibilidad de demostrarlo por no darles el material de protección necesario. Con solamente ustedes mencionarles que en esas condiciones no pueden trabajar, el empleador les garantizo que les va a llevar todo como para que trabajen y no se puedan quedar. Obviamente uno trata de hacer la cosa lo más amigable posible, el reclamo, siempre y cuando sea la primera vez, pero todo el mundo sabe qué es lo necesario, qué es lo legal, qué es lo correcto, y el empleador es quien contrata a la RT, o sea que no está exento de saber, al margen, aunque sea empleador privado o estatal, no está al margen de las reglamentaciones de la RT. Conoce las reglamentaciones del ministerio o no, depende, pero no están exceptuados de las reglamentaciones de la RT, son quienes las conocen porque son quienes contratan a la RT. Nosotros no tenemos la potestad de decidir, como si en caso de los privados, no de estatales, la obra social que queremos que nos corresponda. La RT la decide el empleador y es un contrato que firma con el empleador, y nosotros nos vemos sujetos a esa decisión. Entonces el empleador no puede desconocer qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre la RT y qué es lo que requiere la RT para cubrir. Entonces sabe cuáles son sus obligaciones.
Ahora, Marina, perdón, la hice muy larga como siempre y vos querías preguntar algo. No, ya lo pregunté y ya lo dije. Ah. Que todo esto es la explicación. Ah, bueno, perfecto. Bueno, como les decía, voy a subir material de vacunas en general, que era la propuesta inicial del curso, era hablar primero de generalidades de vacunas, luego de las específicas de COVID y luego llegar a la famosa jornada, que es lo fundamental, porque bueno, uno puede conocer la técnica, puede verlo en un video, puede hacerlo en una naranja. ¿Está diciendo Zoom? No sé. Bueno, cerramos este cartelito. Dice que tiene poco tiempo, se va a cerrar y tendríamos que volver a ingresar de nuevo. Volver a ingresar sin límite de tiempo. Bien, bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido y si no hacemos eso, cerramos y volvemos a ingresar. Entonces, me queda pendiente subirles, que ya tengo preparado, material de vacunas en general. Si les interesan las especificaciones de las vacunas de COVID, también lo estuve recolectando como para subirlo, pero eso se puede buscar tranquilamente en internet. Si lo quieren me lo piden, si no, me parece que sería hacerlo más engorroso innecesariamente. Sí, una de ustedes comentó sobre los videos y lo comentó tanto por el grupo como en el trabajo, los videos donde se muestran, lamentablemente, gente que simula vacunar y no vacuna. Esos me han llegado varios, y lamentablemente o es real o son unos genios de la edición, porque no veo corte, no veo posibilidad de que eso esté editado. Lamentablemente lo único que me queda pensar que haya dos posibilidades, o que sean campañas publicitarias con actores y no realmente personal de sanidad y gente que se va a vacunar, y que el director de la campaña de publicidad sea muy tonto, que no se dé cuenta de lo que podemos ver todos, de que no tiene la vacuna o no tiene la aguja o la aguja está doblada, o que eso sea parte de la lamentable, no me sale la palabra, perdón, bueno, lo que termina en el mercado negro, que estén robando, que estén haciendo la corrupción a la cual estamos acostumbrados, en algunos países más, en otros menos, pero lamentablemente es parte de todo el mundo, y denuncias sobre este tipo de cosas ha habido en todos los países, en algunos en mayor o menor cantidad, de menor gravedad, pero ha habido problemas en todos los países. Y me da más que pensar de que quien haga una cosa así esté reservando esas vacunas para luego venderlas, lo cual es terrible desde el punto de vista... Como ha pasado acá en la Argentina, en la Argentina ha pasado, que profesionales de la salud estaban vendiendo. Entonces, da la susceptibilidad, como la imagen que usted subió, de que muestran la aguja con el papel, no se muestra si tiene o no contenido, y haciendo esas manipulaciones hacen constar como que vacunaron a tantas personas, pero digo yo, no me entra en la cabeza. La corrupción lamentablemente llega a todos los niveles, en todos lados. En algunos lados la naturalizamos más. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a naturalizar corrupción a nivel político, a nivel empresarial, a nivel derechos humanos, no tanto en salud. Tenemos más flexibilidad tal vez que otros lugares para soportar ciertas cosas, pero no estamos acostumbrados tanto a verlo. Hay otras sociedades que no aceptan absolutamente nada, pero existe en todos lados. Entonces, bueno, perdón, lamentablemente... Una pregunta, perdón. Sí, pero le pregunto yo voy a vacunar, ¿no es cierto? Y veo que un compañero está haciendo eso. Mi deber moral es, por supuesto, anunciar, porque ¿sabés qué pasa? Estás jugando con vidas de personas. Por supuesto, es nuestro deber moral, es nuestro Mi obligación deber ético,
y es nuestro deber Claro. legal también, porque si lo sabemos y no lo denunciamos, estamos siendo cómplices. Estamos siendo cómplices. No, esa es la duda que tenía. Aunque no participemos del negocio negro que esté haciendo otra persona, si nosotros vemos cualquiera de este tipo de cosas, sean vacunas o sea lo que fuere en salud, donde no se está respetando los derechos del paciente, o donde se le está dando un insumo en lugar de otro, utilizando la buena fe de la gente, o cualquiera de esas cosas que nosotros podamos advertir, vuelvo a decir, es ético, es moral, pero también es legal. Tenemos una responsabilidad legal. Si no lo sabemos, no lo sabemos. No tenemos por qué saber todo lo que hacen los demás, sí tenemos la obligación de hacer nosotros las cosas lo mejor posible. Y cuando tenemos errores, se diferencian en problemas de no saber hacer las cosas bien, o que no nos haya importado hacer las cosas bien, tienen distintas carátulas legales, ¿sí? Tenemos la obligación de estar capacitados, tenemos la obligación de actualizarnos en la capacitación, no solo de tener un título y a partir de ahí ejercer de por vida, no somos profesores de matemática, trabajamos con la salud humana, esto, lo que hoy sabemos, mañana descubrimos que en algo estábamos equivocados, algo se puede mejorar o algo hay que cambiar. Entonces tenemos la obligación de estar actualizados. Si nos enteramos que otra persona hace algo mal, no intencionalmente, si comete un error, tenemos la obligación ética y moral de llamar al compañero y decirle, mira, me parece que en esto te estás equivocando porque estás haciendo un daño sin darte cuenta. No tendría que ser sí o sí una denuncia. Ahora, si vemos que ya hay mala fe, que hay Claro. un acto de corrupción del tipo que fuere, sea por no dar un insumo o dar un insumo que no corresponde o uno más barato o lo que fuere, tenemos la obligación también legal de denunciar, porque si no, somos cómplices por más que no participemos del negocio. A todo esto le sumamos el tema de las fake news, que están muy de moda, toda la vida estuvieron de moda. En una pandemia es muy peligroso la fake news, por suerte gente del CONICET se está dedicando a hacer la desmentida de este tipo de fake news, pero mucha gente no entra en la página de los que desmienten la fake news o corroboran la información. Por eso decía que nosotros somos éticamente un ejemplo para la gente. Si la gente ve que nosotros no nos cuidamos y en la televisión ciertos comunicadores dicen cosas contrarias a las normas, si ven por internet que algunos dicen que todo es mentira, y es lógico que el que no tiene nada que ver con sanidad piense, y es cierto el que dice que esto no es tan así. La gente no entra a las terapias, no ve qué es lo que pasa, no ve que el médico está decidiendo a quién darle la última cama. Si no se lo cuentan, la gente no lo va a ver. Y lamentablemente la realidad está muy, muy sesgada. El periodismo independiente, uno ya sabe que es una utopía. El periodismo objetivo, uno sabe que es otra utopía. Pero hoy en día está siendo demasiado tendencioso, para un lado y para otro. Para decir que se hacen las cosas bien o para decir que se hacen las cosas mal, y eso es muy peligroso en todos los aspectos, pero cuando tratamos de salud y de la vida de la gente es terriblemente peligroso. Y yo no puedo creer que se haga política partidaria, negocios o intereses económicos, intereses políticos partidarios, como les decía, con la salud y la vida de la gente. Lamentablemente es lo que estamos viviendo y no solamente en nuestro país. Entonces, hay campañas malintencionadas, ustedes habrán escuchado hablar mucho de la vacuna rusa, la vacuna rusa, la vacuna rusa, y nadie le decía la Sputnik. Era una forma de denostarla, y de la de Pfizer nadie decía el origen de la empresa francesa.
de la empresa de Pfizer, sí, que tiene un componente americano, un componente alemán. No decían la que es mitad alemana, mitad... No decían que les va a salir nazismo porque parte de ¿cómo se llama? De los aportantes, una gran parte del aportante económico del desarrollo de Pfizer es el gobierno alemán y por eso está en contra de suspender las patentes. Entonces, todo tiene una intencionalidad, lamentablemente. Lamentablemente se hace política partidaria cuando debería aplicarse políticas sanitarias. Y en momento de una pandemia no es el momento de pensar ni de un lado, ni del otro, ni en el medio, en cuántos votos me va a redundar lo que diga o lo que haga, o cuántos votos a favor o cuántos en contra. Pero lamentablemente quienes nos dirigen evidentemente no piensan eso, y el periodismo, ya les digo, no, es muy, muy, muy difícil encontrar canales que uno diga, este periodista realmente está diciendo una noticia, puramente noticia, y sin ninguna tendencia, y sin emitir una opinión. No existe. Y si uno pone los canales enemistados, por decirlo de alguna forma, la noticia, el que uno dice blanco, el otro dice negro, directamente, no hay grises. Entonces, es imposible que la población, si no le contamos la verdad, y a eso le sumamos los operadores políticos, mediáticos, que juegan con la salud de la gente en base a este tipo de intereses, es muy problemático. Por eso siempre les digo, en todos los cursos es importantísimo, verifiquen siempre las fuentes. Todos usamos Google, los que tenemos mucha experiencia o los que recién empiezan, googleamos cosas, nadie puede recordar absolutamente todo o saber absolutamente de todo. Pero sí, una buena práctica, si requerimos usar Google, es ver si quien dice lo que dice es realmente una página oficial, si es una persona reconocida, si es o si no los conocemos, ver si distintos lugares dicen lo mismo. Entre las noticias que yo les publiqué hoy, entre ayer y hoy en realidad, a propósito, publiqué una donde, por ejemplo, decía que estaba siendo demostrado científicamente que la gente que había sido vacunada con Moderna, si se daba la vacuna de Pfizer en la segunda dosis, aumentaba mucho la respuesta inmunológica. Es una burrada atómica. O sea, cada uno puede creer más o menos en una. Yo tengo mi elección, y no es una elección política, ¿sí? Es una elección en cuanto a la plataforma. Sabemos que las 3 primeras fases se hicieron realmente, sí se hicieron a las apuradas, sí se hicieron con mucho dinero de por medio, sí se hicieron con un interés político de ser quien primero patentó la vacuna, y otras enfermedades, recién ahora gracias al COVID se está probando la vacuna del VIH. Llevamos 30 años de pandemia del VIH, a nadie le importaba. Bueno, no moría tanta gente, no morían, si se cuidaban podían evitar. ¿Perdón? No te escuché, Karen. Disculpe, ¿qué es lo que usted recomienda? Yo personalmente, la que más me convence por la trayectoria del instituto que la hizo, por los premios que la hizo, que es el Instituto Gamaleya, no es hablar de ser comunista o capitalista, es hablar de un instituto de trayectoria internacional reconocida, con científicos reconocidos, donde no se meten en política y donde no estamos hablando de la Unión Soviética vieja, ni la Guerra Fría, ni nada por el estilo, ¿sí? Totalmente independiente. Entonces, hablar de Gamaleya es paralelo a hablar del Instituto Pasteur de Francia, es hablar de lugares internacionales de renombre.
Eso por un lado. Pfizer también es una muy buena marca, por supuesto, y tiene nombre y tiene, aparte del Viagra, algunas otras cosas les ha salido muy bien a Pfizer. Con lo que más ganaron plata es con el Viagra, pero bueno. El tema de Pfizer es que es una tecnología innovadora que nunca se ha probado. Entonces, hay dos laboratorios, uno es Pfizer y el otro no recuerdo, que está utilizando esta tecnología genómica, que no es que te van a meter un chip, como tampoco dicen algunas de las teorías conspirativas, que te van a controlar hasta cuándo dormís. No. Pero realmente no se sabe los efectos a futuro. Puede ser que sea el futuro de la vacuna. Puede ser que todas las otras vacunas no se utilicen más y la próxima generación de vacunas sean las que están generando ahora Pfizer. Pero la realidad es que no hay pruebas a largo plazo con este tipo de vacunas. Entonces, si se hizo todas las apuradas, si no se hizo la fase 4, sino que la fase 4 la estamos viviendo con la población porque estamos en medio de una pandemia. Si se acreditaciones y permisos, texto acotando de emergencia. Si los laboratorios piden un seguro para no hacerse cargo de si hay problemas, es porque saben que los puede haber. AstraZeneca ha tenido muchos problemas, no por su plataforma, sino por los coayudantes. Han provocado trombosis. Costo-beneficio es lo que suelen estudiar los sanitaristas, porque se estudia a nivel epidemiológico, a nivel estadístico. Estadística relativa, porque si la estadística es 0,01, matemáticamente parece muy poco, pero si ese 0,01 sos vos, es tu madre o es tu hijo, para vos es el 100%. Pero bueno. Perdón, profesor, hay alguien que tiene una televisión encendida y como que corta la... Aquí donde yo estoy, no. Baja los sonidos. Aquí donde yo estoy, no, pero puede ser. Yo también escucho una televisión y pensé que era de alguien de ustedes. Bueno, acá les aseguro que no hay ningún aparato que no sea este. Terminando, redondeando el tema, entonces, yo lo que elijo en esta ocasión, si uno tuviera la oportunidad de elegir, no tenemos oportunidad de elegir, la realidad es que, gracias a Dios, las vacunas que han llegado a Argentina son todas buenas, ¿sí? Pero si tenemos la posibilidad de elegir, yo elijo una plataforma conocida. Las plataformas que utilizan adenovirus como virus vector, como el que presenta la proteína del virus que nos preocupa, y no lo presenta ni como virus vivo ni como virus atenuado, sino que solamente una proteína que no nos puede hacer absolutamente nada, y ese adenovirus está totalmente muerto. Son vacunas que están recontraprobadas en la historia, que hace 30 años que se vienen utilizando sin ningún inconveniente. Entonces, en este contexto de apuro, yo prefiero una tecnología conocida a, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Quizá tal vez de acá en adelante la nueva tecnología que se imponga sea la de Pfizer, no lo sabemos, o quizá descubran dentro de 2 años que tienen muchísimos efectos colaterales. Hay que ver pasar el tiempo. Yo creo que por suerte para nosotros no hubo acuerdo con Pfizer, porque Pfizer pedía cosas imposibles y se sigue negociando como para poder tener la mayor cantidad de disposición de vacunas, entre ellas la de Pfizer, pero nos ha llegado más cantidad de Sputnik V, nos ha llegado, por suerte también hemos tenido la suerte de, si bien nosotros produjimos el principio activo, que México tuviera el problema que tuvo con el tema del envasado y el fraccionamiento de AstraZeneca, porque AstraZeneca en principio fueron los que tenían mayor cantidad de problemas con el tema de trombosis provocadas por los coayudantes, ¿sí? Ninguna es mala. La incidencia de problemas es muy baja.
es necesario saberla, es necesario saber a qué paciente uno le puede aplicar con mayor o menor riesgo cuál vacuna. La Sputnik, de todas las que hay en plazas, es la que tiene menos evidencia demostrada. Claro. Otra cuestión política y de que uno ve intencionalidad es que si va a investigar los efectos secundarios de la mayoría de las vacunas, muchas han tenido los mismos efectos secundarios que ha tenido AstraZeneca, y sin embargo no se lo ha publicitado como se lo ha publicitado lo de AstraZeneca, o sea, ninguna está libre de efectos secundarios. El tema es saber cuál produce más o cuál produce menos en determinada población. Y la ventaja, que es la única que tiene la Sputnik que estamos utilizando hasta el momento, la Light no conozco demasiado, sé que es una sola dosis de una sola formulación, pero de la que estamos utilizando hasta ahora con dos componentes distintos, es que si nuestro sistema inmunológico no responde a uno de los tipos de adenovirus, tenemos una segunda oportunidad no volviendo a inocular exactamente lo mismo, sino inoculando otro adenovirus distinto, que hay más chances de que nuestro sistema inmunológico, si no reconoció a uno, reconozca al otro y genere anticuerpos. Por eso, yo, gracias a Dios tengo gracias a Dios tengo las 2 dosis de la Sputnik. Bien. Las 2 dosis, y feliz de la vida, porque la verdad que no se ve los efectos adversos, muy poco. Y es la que tiene menos efectos adversos de mucho. Exactamente. Sí. Bueno, cerrando tema vacunas, a ver, la aplicación, otra de las cuestiones que vi es, que no sé si son actores o son gente que nunca jamás dio una inyección, la famosa tortura china, cualquiera que ha dado una inyección o que ha sacado sangre o que ha pinchado a una persona para algo, sabe que cuanto más rápido, menos doloroso es. Me ha llamado mucho la atención ver cómo introducen la aguja muy despacio. Yo, si soy el paciente que tengo el brazo, lo quiero matar. Eso es un dolor que es... Otra de las cuestiones que he visto es que han pinchado muy arriba, cerca del hueso, no han agarrado el hueso del hombro. No todos tenían la misma técnica para aplicar. Exacto, la mayoría no tenían la técnica. O los pellizcaban. Pero algunos no tenían técnica en lo absoluto. ¿Es necesario que te apliquen toda la aguja? ¿O te depende de... Alto, O sea, no somos todos iguales. Si uno va a aplicarle a un chico o a una persona muy delgada, no es lo mismo que aplicarle a alguien que tiene una gran masa muscular. Las agujas tienen una medida estándar como para que sirvan para casi toda la gente, ¿sí? Si el músculo es muy chiquitito, no es necesario aplicar hasta el fondo, porque probablemente atravesemos el músculo y inclusive estemos aplicándolo fuera del músculo. Si es una persona obesa o que hace fisicoculturismo, y más bien que tenemos que pinchar cuanto más profundo, porque si no va a ser muy superficial. Una de las imágenes que he visto reiteradas veces en televisión y en distintos canales es a alguien que no solo le aplican muy despacio, sino que cuando sale la aguja sale el líquido. ¿Cómo hicieron para lograr eso? No sé, pero yo no lo hubiera grabado, no lo hubiera pasado por televisión. Es como que sale el líquido todo lo que le aplicaron. Realmente no entiendo cómo lograron hacer eso. Evidentemente, y otra de las cosas, un pequeño detalle, pero que no es tan pequeño, que cualquiera que ha dado una inyección, no solamente vacuna, también lo sabe, es lo primero que uno hace es aspirar un poquito, para verificar que no haya enganchado en el músculo deltoides. Es muy difícil, pero no es imposible, que justo pase una venita, una arteria, que en lugar de dar algo intramuscular, que tiene indicación solo intramuscular y que puede tener efectos adversos si lo damos en vena, se lo estemos aplicando en vena. Entonces, algo que no cuesta absolutamente nada, aspirar un poquito antes para luego estar seguros y poder inyectar, y que si no lo hacemos, por esa milésima de segundo, podemos sí provocarle un problema
ya no solo de tipo trombótico, sino quemarle un vaso, una vena y una molestia importante al paciente y no le va a producir la inmunidad, que es lo que estamos buscando. O sea, estamos malgastando una vacuna, dañando la salud del paciente y no provocándole la inmunidad, por no tomarnos una milésima de segundo. Bueno, eso lo vi mucho, eso lo vi muchísimo. Exacto. Que no aspiran, aunque sea un poquito, y después aplicar la vacuna. Entonces, En varios. Y en caso de que saliera un poquitito de sangre o algo así, ¿qué se hace? ¿Se saca, se vuelve a hacer todo de nuevo? Podés sacar, volver a pinchar, si la cantidad es mucha, podés introducir más, entonces, porque generalmente no hay venas, lo que podés enganchar es un vasito. Si vos traspasás la vena, vas a volver a estar dentro del músculo, volvés a aspirar, ves que no viene sangre, podés inyectar tranquila, o si es una persona con un brazo importante, tal vez retirando un poco, aspirás y ya no estás en vena y podés aplicarla sin necesidad de una segunda punción. Lo que no se puede hacer es arriesgarse a pinchar, a estar dando en vena o en un vaso capilar, donde le vas a producir una molestia al paciente y no le vas a dar el efecto protector que necesita, porque no son de indicación endovenosa. La gran mayoría de todas las vacunas, excepto la Sabin, que sigue siendo una vacuna oral, se aplican en el músculo deltoides. O sea, no es una ciencia, no es algo nuevo que aprendimos con esta pandemia. La BCG, inclusive, bueno, antes, cuando éramos chicos, se aplicaba a los bebés en la espalda, después se daba una segunda en la adolescencia y después se repetía cada 10 años. Ya ahora a los bebés también se le dan el deltoides, se hace en algunos casos a los adolescentes, en otros está discutido y ya no se da más cada 10 años. Entonces, bueno, son cuestiones muy básicas, pero que son importantes tenerla en cuenta. La protección hacia nosotros mismos con el material necesario y adecuado. Si utilizamos guantes más grandes de lo que es nuestra mano, vamos a ser más torpes y vamos a tener mayor probabilidad de cometer un accidente, es peor que no usarlos. La gente que he visto que no usa guantes, si bien, como dice la página del ministerio, y me ha llamado mucho la atención, es controversial o no recomendado, no dice prohibido, tampoco dice obligatorio, pero sabemos todos que cuando no utilizamos guantes para alguna práctica no tenemos que usar anillos, no tenemos que usar pulseras, no tenemos que usar relojes, y en la mayoría de los casos, si ustedes vuelven a mirar las imágenes, tienen anillos o tienen pulseras, lo cual es también una fuente de mayor cantidad de posibilidad de bacterias o virus que colonicen ese tipo de elementos. La higiene de las manos no es lo mismo que la higiene del metal, entonces no tarda el mismo tiempo, no es igual. Está totalmente desaconsejado. Cualquier persona que haya entrado a una neonatología se tiene que sacar absolutamente todo, o a una terapia intensiva, porque justamente a esos son reservorios donde es más difícil lograr la buena desinfección de manos. Y es algo que también se ve en las imágenes que vemos a diario, lamentablemente. Bueno, por el tema de vacunas, ya yo por mi parte no tengo nada más que decirles. Les voy a seguir subiendo material. Perdón. Una consulta. Hay 4 imágenes que me llamaron la atención de las que usted subió en el Classroom. Por ejemplo, la imagen 12, la 13, la 5 y la 1, que están mal aplicadas. Creo que era la imagen 5 donde la aguja, cuando la iban a aplicar la inyección, la agarraban muy desde el principio de la jeringa. Eso estaba mal. Yo puse en el trabajo que estaba mal la aplicación. Exacto, correcto. Justamente todas las imágenes que elegí fueron intencionalmente, que lamentablemente son la mayoría de las que vemos, pero bueno, en todas había algo, o la no utilización de guantes, o la utilización de guantes demasiado grande, la falta de guantes y encima tener anillo, pulsera, reloj, gente con ropa de civil,
vacunando, aunque tenga guante y barbijo, pero esa ropa de civil, o sea, uno supone, sabemos que mucha gente, por usos y costumbres, el ambo tal vez sale a la calle con el ambo porque corre de un trabajo al otro, sale desde la casa vestido con ambo, no es lo que corresponde. En la pandemia no lo hace nadie, porque sabemos que queremos cuidarnos nosotros, cuidar nuestra familia, cuidar nuestro entorno y cuidar en el medio de transporte que vayamos. Si llegamos a ir de ambo en un medio de transporte público, nos van a querer matar todos, y con toda la razón del mundo, porque podemos ser una fuente de contagio. Ver gente que está de civil aplicando vacunas, y evidentemente esa persona no creo que se cambie la ropa para salir a la calle. Es con la misma ropa que viene de la casa y con la misma ropa que vuelve a la casa, que es lo peor, llevando, como les decía, hay un alto número de pacientes que son asintomáticos que, como concurren a vacunarse, concurren al supermercado o cualquier otro lugar. Nosotros tenemos la obligación de cuidarnos por nosotros, por ellos y por el ejemplo que damos al resto de la sociedad. Entonces, si no utilizamos barbijo, nos estamos exponiendo. Si no utilizamos guante, nos estamos exponiendo a un accidente cortopunzante donde la RT no nos quiera cubrir. Si no utilizamos un mínimo no es necesario usar todo el equipo de protección personal como para entrar a una terapia de COVID. Si lo usamos, no está de más. Toda protección excesiva no es mala, siempre y cuando la sepamos usar. ¿Puede la gente llamarle la atención? Sí. ¿Puede ser negativo? No. Ven que nos estamos cuidando. Ahora, si ven que nosotros no nos cuidamos, eso sin duda es negativo para la gente. Porque dice, bueno, si ellos no se cuidan, que son los que saben, ¿por qué me voy a cuidar yo? Ese sería el resumen de esta parte de práctica que me pareció importante por lo que nos muestra la realidad, no por lo que era la teoría del desarrollo del curso. Profesor, le quería preguntar porque me hizo acordar esta compañera, yo vi que algunos lo aplicaban la vacuna a 90 grados, otros en ángulo hacia arriba, en ángulo hacia abajo. En realidad, ¿cómo se aplica? Lo que corresponde es 90 grados en el músculo deltoide. En alguna bibliografía habla de 45. Lo que corresponde en Argentina, por lo menos lo que está normatizado, es a 90 grados. Volvemos a lo mismo. Mientras que estemos dándolo en medio del músculo, no hay problema si la inclinación no es la misma. El tema es no traspasar el músculo o no llegar al músculo, depende el tamaño del brazo, la contextura del brazo. O sea, la idea es que la vacuna llegue al lugar donde tiene que llegar, que es disolverse en medio del músculo y que en el músculo comience la reacción inmunológica. Si está por fuera, por no haber llegado y haber hecho una inyección en lugar de intramuscular subcutánea, o si era un músculo demasiado pequeño y lo introducimos demasiado, con demasiada inclinación, no vamos a lograr el objetivo. Si tocamos el hueso, el paciente nos va a odiar a nosotros y a toda nuestro árbol genealógico con toda la razón del mundo, porque le va a doler y tampoco vamos a lograr el objetivo de la inmunización. Entonces, tal vez la inclinación exacta no es tan importante como sí estar seguros de que estamos llegando al lugar adecuado. En condiciones normales, en un brazo normal, el músculo deltoides es bastante grande como para poder agarrarlo, les muestro así, con la mano contraria a la que vamos a vacunar, agarramos, nos aseguramos de cuál es el músculo, si bien casi todos lo tenemos en el mismo lugar, no todo el mundo tiene la misma firmeza, y no darlo muy de costado, no darlo muy del otro, no darlo muy arriba, tratar de que sea en el centro del músculo, no es tan difícil, duele menos y sabemos que vamos a producir la respuesta inmune necesaria. Bueno, si no hay más preguntas de vacuna, pasamos a los chicos de laboratorio, que si no me van a matar. ¿Qué les parece? Bueno, ¿algunos de ustedes también participan del laboratorio? No, yo no. No, sí, yo sí. Bueno, igual
quienes están con vacunas, si quieren participar, es muy cortito lo que tenemos para hablar del laboratorio. Habíamos subido bastante material. La idea del Zoom era si ustedes tenían alguna duda, más que nada. Sí, yo tengo dudas. Yo tengo una Habíamos duda. hablado del tema de los descartadores, luego subí material de hematología, un material que había realizado hace unos años en otra plataforma, que es Geniality, sobre la realización de frotis. El frotis sanguíneo es algo que no mucha gente le está dando importancia hoy en día, si bien es una parte fundamental de hacer bien el hemograma. En condiciones normales, en un laboratorio, un paciente totalmente normal, con muy buena aparatología, muy bien calibrada, muy bien controlada, el frotis sigue siendo importante, pero no es imprescindible. Entonces sí se puede hacer de aguja, se puede hacer después, si no es tan buena la técnica, no pasa nada. Pero a veces de ese frotis depende el diagnóstico diferencial, y los aparatos no reemplazan el ojo del hematólogo. Entonces, saber si realmente el paciente tiene las plaquetas bajas, porque tiene un problema de plaquetas, si esas plaquetas son funcionales o no, o sea, si están agregadas, si forman el taponcito que tienen que formar, si tienen buena morfología, si no tienen buena morfología, difícilmente sean funcionales también. Entonces, si hay macroplaquetas, microplaquetas, eso lo ve el ojo en el microscopio con la tinción. ¿El aparato lo ve? Sí, también lo ve. Ve una media de eso, ve si el volumen corpuscular medio, si tenemos un laboratorio con alta tecnología, con un citómetro de flujo, puede ver si la media es normal o no, pero no puede ver la agregación, porque justamente está trabajando con anticoagulante. Nosotros, si hacemos el frotis en el momento que corresponde, que es con la muestra sin anticoagulante, tenemos mucha más información que la perdemos después en si la tenemos que hacer de tubo. Las células, la muestra al tener anticoagulante, el que menos afecta a la morfología de las células es el ETA K3 o K2, depende de la marca comercial que utilicemos. La mayoría son tubos nuevos, algunos, el que tiene la posibilidad de utilizar Vacutainer, son tubos estériles también, entonces se descartan contaminaciones, pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen autoaglutinación con ETA. Son casos raros, pero si el hematólogo no lo verifica en el microscopio, el aparato le tiró valores muy bajos de plaquetas porque se forman pelotones que el aparato no puede medir. El hematólogo al mirar el frotis no coincide, sugiere una muestra distinta o los informa por frotis y aclara que hay diferencia y que se sospecha de esa posibilidad. Si uno de los videos justamente estaba perfecta toda la forma en que realizaba el frotis, pero el frotis lo estaba realizando de tubo. Entonces yo la pregunta que había puesto era ¿de dónde proviene la muestra? La muestra no proviene de punta de aguja, como se le llama, ya no se hace punta de aguja en realidad, porque la aguja uno lo primero que hace es descartarla, pero sí de la punta de la jeringa antes de cargar los tubos. Entonces, si ya la tomamos de un tubo, todo lo demás que hicimos está perfecto, pero ya hay información que perdemos. Ya si vemos activación en los linfocitos, no sabemos si realmente es que están activados, o sea que sean más grandes, que tengan un citoplasma mayor, o si es que por ósmosis con el ETA se agrandaron. Hay información que se mantiene y información que se pierde. Un buen frotis en el momento oportuno, con la muestra oportuna, puede salvarnos de tener que pedir nueva muestra, puede salvarnos de errores y puede dar un diagnóstico diferencial importante. No sé si en el mismo video o en otro ponía qué sobraba en la mesa, que una de las alumnas, no recuerdo el nombre, perdón. Sí, yo pregunté.
Estaba el Pero, vaso, no sé, me pero pareció que estaba mal claro, ubicado. bueno. Para mí, yo hoy volví a ver los videos porque este era un trabajo que yo había hecho en un curso semipresencial hace ya unos años, y me pareció bueno compartirlos con ustedes, pero no recordaba exactamente. Hoy volví a ver el video justamente antes de tener la clase con ustedes, y yo lo que vi en ese momento, hoy no sé si era eso exactamente o no, la verdad que tengo dudas, porque alguien de ustedes planteó si era un vaso donde se haría la fijación o el enjuague que debía estar en otro lado. En esa mesada no se veía que hubiera elementos de coloración, o sea que se supone que ese vaso no era ni para lavar ni para fijar las muestras, y las estaba colocando los frotis en una caja como para desplazarlos a otro lado. Para mí eso era un vaso de agua común y corriente de la que tomaba el operador, que tenía toda la mesada impecable, tenía los guantes puestos, tenía bien el material, pero un vaso en una mesada, hoy en día, hace 20 años era lo más normal. Comíamos, tomábamos mate, fumábamos en el laboratorio. Eh, Hoy sabemos que por bioseguridad no podemos hacer ese tipo de cosas. Me sigue pareciendo un vaso. Si no era un vaso de agua para beber el operador, que para eso tiene que haber un lugar destinado dentro del laboratorio, que en enfermería le suelen llamar área limpia, en laboratorio es el lugar donde nos relajamos, que puede ser una cocina, puede ser una sala de estar, o aunque sea el área administrativa, cuando ya no hay pacientes, en un horario en que no haya pacientes, podemos desayunar, almorzar o lo que fuere, pero nunca en una mesada de trabajo. Corremos mucho riesgo, hay muchas enfermedades conocidas y siempre van a aparecer nuevas enfermedades. Existen las teorías conspirativas, volviendo a lo que hablábamos con las vacunas. Hay quienes todo lo ven como una teoría conspirativa y todos lo ven como que es una guerra biológica lo que estamos pasando. ¿Algo armado? Puede que sí, puede que no. La realidad de la evolución humana y de las especies nos dice que que epidemias, no pandemias, hubo siempre. La diferencia era la globalización. Cada tantos años, algún virus o alguna bacteria de otro huésped, de otro animal o de alguna planta, salta, por llamarlo de alguna forma, porque los virus, especialmente los ARN virus, mutan. Esas mutaciones son la forma de replicarse que tienen, y en esa replicación, cuanto más se van replicando, más errores cometen. Esos errores pueden convertirlos en virus que tengan la misma capacidad infecciosa que el original, en virus que desaparezcan porque pierdan capacidad de infectar, o virus que los hagan mucho más infectivos, como estamos viendo ahora las nuevas variantes, las de Indonesia, las dos de Brasil, ya se habla de una de Buenos Aires, bueno, hay varias en Europa y una en África del Sur. Esas variantes, mal llamadas cepas, ¿sí?, son las que prevalecen porque, como toda teoría de la evolución, la prevalencia es la del más fuerte. Entonces, en esos errores genéticos al producirse la replicación, es que se producen variantes que van a infectar más, variantes que van a infectar menos. Y lamentablemente van a subsistir las que infectan más. Y ahí es donde se dan también los saltos de especie. Entonces, podemos creer de que el murciélago mordió al pangolín porque estaba en un mercado y después se comieron al pangolín crudo porque era una forma de festejar, pero no se contagió nadie alrededor y se contagiaron sí más lejos y de ahí saltó a Europa. Y lo hace difícil de creer. Es más creíble una teoría conspirativa. ¿Podemos creer que sea una guerra biológica y que se lo mandaron a los chinos? Y puede ser. Podemos creer que, como dijo la ex directora del FMI, el problema que tenía Europa era la gente mayor y ese era
había que solucionarlo de alguna forma porque no era viable el modelo económico con tanta gente añosa, y casualmente fue a Italia y a España y hizo estragos con la gente mayor, habiendo hecho una mutación. Sí, podemos creerlo. Seguridad no lo vamos a tener nunca. La realidad es que epidemias hubo siempre. Sea porque nos lo manda alguien, si nos lo manda alguien, alguna de las potencias o lo que fuere, no van a venir con un cartelito diciendo, no, miren que se los mandé yo. Nadie se va a hacer cargo de una masacre. Si es la evolución natural, sabemos que históricamente lo hubo. La diferencia era que antes, para viajar de un continente a otro, tardabas como mínimo 40 días en barco. Entonces te morías adentro del barco o te sanabas adentro del barco, pero no llegaba la infección al otro lado. Hoy, en cuestión de horas, estás de una punta del mundo al otro. Entonces, el no cerrar por cuestiones políticas, económicas o lo que fuera, las fronteras a tiempo, hace que una epidemia se transforme en pandemia. Epidemias hay muchas, todos los años surgen nuevos virus, de hecho el año pasado surgieron 2, uno preocupante en Asia, otro preocupante en Bolivia, de los cuales luego no se escuchó hablar más. Eso significa que, gracias a Dios, no fueron tan infectivos, porque si no, los tendríamos hoy con nosotros también. Luego surgió una infección de tipo fúngico, de un hongo, en Brasil, que se conjugó con el COVID y lo hacía terrible. Por suerte no escuchamos hablar más del tema, evidentemente se pudo contener. Nosotros tenemos el dengue, nosotros tenemos el Chagas, nosotros tenemos un montón de otras cosas que si se conjugan con el COVID lo pueden hacer terrible. Y sin embargo nos olvidamos del dengue y no es porque no esté. Y el dengue soporta el frío también. Hay menos casos en época invernal que en verano, pero no deja de existir el Aedes aegypti y no deja de existir la enfermedad. Si se combinan 2 epidemias, se forma una sindemia, y una sindemia es mucho peor para el organismo. Entonces, nos tenemos que cuidar. Ese es el resumen. Hoy por hoy, con la información que tenemos, no podemos comer arriba de una mesada, ni tomar arriba de una mesada, ni tomar con los guantes, ni fumar adentro del laboratorio, aunque a los que somos más viejos nos cueste todavía un montón salir a la puerta a fumar, yo soy fumador, aunque por ahí tengamos ganas de tomar un café y no perder tiempo porque tenemos muchas cosas para hacer, no lo podemos hacer, porque nos estamos arriesgando nosotros y estamos dando un mal ejemplo a la gente nueva. En otro de los videos era perfecto, estaba la técnica 10 puntos, pero me llamó la atención y eso lo puse, que decía Maestro Víctor o algo por el estilo. Entonces, bueno, va de la mano de lo que hablábamos antes de chequear la fuente, porque si nos quedamos solo con un video que vimos en YouTube y pensamos que eso está bien, y si a mí me dicen quién lo publicó, Maestro Víctor, y la verdad que no me da mucha confianza. ¿De qué institución, qué apellido, dónde trabaja, qué currículum tiene? Y sin embargo estaba perfecto el video. Otro mostraba una técnica que realmente no sé si está bien o está mal. Nosotros no la usamos, no lo hemos probado. Si vemos una sola fuente, podemos quedarnos con que eso es lo que está bien hacer, y cuando vamos al laboratorio nos digan, ¿de dónde sacaste esto? Entonces, bueno, siempre el hecho de chequear las fuentes es importantísimo. Con respecto a hemostasia, con lo que les he subido, creo que bueno, les hice una pequeña historia de la evolución, de lo que se fue sabiendo desde cuando solamente se los pinchaba o se los cortaba a los pacientes para ver si sangraban o no sangraban, hasta lo que se sabe hoy. ¿Se sabe muchísimo más? Sí. ¿Es todo lo que se sabe hoy lo correcto? Seguramente no. Sirve parafrasear a un gran filósofo que decía, solo sé que no sé nada. Todos los días vamos sabiendo algo más, y todos los días en hemostasia vamos descubriendo que algo que pensábamos que sabíamos no era tan así. Entonces, hoy las curvas, las cascadas, como se les llaman, de factores de coagulación, donde intervienen los factores, los cofactores, los activadores, los ayudantes,
se van modificando y sirven de forma esquemática como para poder estudiarlo y entenderlo mejor. Pero en realidad eso de los factores intrínsecos y extrínsecos ya se sabe que no están así. Luego se inventó la vía común y hoy sabemos que es más que todo vía común y que hay interacción entre ambas vías, algunas con mayor cantidad de factores extrínsecos, otras con mayor cantidad de factores intrínsecos, y donde hoy la biología molecular nos está haciendo ver en realidad que hay alteraciones de tipo genéticas que nada tienen que ver con todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. Entonces, en los casos en los que nos cierra, sí, nos sirve para saber, bueno, nos orientamos si algo da mal, por qué puede ser, lo corroboramos, el médico también le sirve porque estudia lo mismo que nosotros, una orientación hacia dónde apuntar, pero no significa que sea la palabra final. Todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Con respecto a química, endocrinología, marcadores tumorales, no va a ser mucho lo que les vaya a subir. Lo más importante de este curso, ustedes lo saben, es la presencialidad, a la cual estamos a disposición de qué es lo que se produzca con la pandemia, con la vacunación, con las nuevas cepas y con los decretos a que podamos tenerla. Nada reemplaza el brazo que ustedes puedan pinchar y el contacto con el paciente y el contacto con las muestras reales. Mientras tanto vamos adelantando material y ustedes lo que tienen que saber es en qué tubo se saca cada cosa y poder interpretar a qué se debe cada cosa, pero no... Yo les voy a dar más material, en el mientras tanto esperamos a poder tener esa presencialidad. Pero Profesor, una pregunta sobre los tubos de colores y esos que estamos viendo, porque me queda la duda y quiero sacármela. El tubo violeta o lila es para prevenir los coágulos, se usa el ácido ético, ¿no? El ETA, ahí vamos bien. Sí, y ETA. Se utiliza ahora, para las pruebas de hematología. Para las pruebas de hematología. Todos los anticoagulantes son justamente cumplen esa función, como lo dice el nombre, anticoagulantes. Lo que hacen es que la muestra no se coagule. Lo que pasa es que algunos preservan más una cosa y otros preservan más otra. Entonces, básicamente en el laboratorio utilizamos dos anticoagulantes distintos. Son el ETA para todo lo que es hematología. Eso. ¿Y el citrato de sodio? Y el citrato de sodio. Claro, por eso ahí entraba mi duda. Para lo que es urgencias, se utiliza también la heparina, o para lo que es medio interno, a quienes hacen guardia, es el anticoagulante más fuerte, pero que destruye más las células. Entonces nos sirve como para tener una muestra rápida para hacer algo de urgencia, pero no nos sirve para estudiar un montón de otras cosas. Entonces, hay distintos anticoagulantes para cada cosa. Lo que tenemos que saber es que, bueno, cada tipo de estudio lleva su anticoagulante, no son tantos, hematología, el ETA, citrato de sodio para hemostasia y eritro. Si en algunos casos utilizamos citrato también para hematología, ETA no lo podemos utilizar para hemostasia. A veces podemos utilizar ETA para el eritro. Lo que sí o sí necesitamos es, el tubo de hemostasia es el más importante, el de los factores de coagulación, que respete, que la extracción sea buena, que respete los volúmenes, que el enrase sea el correcto, porque si no los resultados no son reales, ¿sí? Después, el tubo de hemograma, si no está perfectamente cargado hasta la liñita, si sobra un poco, falta un poco, no le va a afectar tanto como si afecta al de coagulación. La eritro es un solo valor e inespecífico, por eso es, cuando yo les hablé del cargado de los tubos, utilizamos la sigla CHEO, significaría coagulograma, hemograma, eritrosedimentación y otros, ¿sí? El coagulograma, ¿por qué? Porque es el que tiene el anticoagulante más débil en menor proporción. Entonces tiene mayor probabilidad de coagularse y es un tubo importante. Si fuera por el anticoagulante, el que seguiría sería el eritro, pero el eritro es una sola determinación, un solo valor, no significativo, que tiene poca relevancia y que es inespecífico.
Entonces le damos más importancia al hemograma, que es mucho más importante para el médico, le vamos a dar mucha más información con eso. Luego seguimos con el eritro y luego cargamos suero o heparina, por eso la O de otros, ¿sí? Porque no importa si ya se desencadenó el mecanismo de coagulación dentro de la jeringa, ya no importa el cargar ese tubo, pero sí es importante para el hemograma y el coagulograma. Chicos, los hice demasiado largos, me van a matar. Es más, no sé si no estoy solamente con Marina en este momento. Bueno. Estoy viendo quienes están escribiendo, me cuesta ver a la cámara y ver las preguntas. Quiero ver a ver si hay alguna pregunta. Soledad. Uy, había un montón de gente que escribió y yo no estuve leyendo. Mil disculpas. Soy de ambos grupos, acá tampoco había vacunadores con guantes, menos... Escuchá voz del profesor, ahora dicen está la R1N8. Soledad, no sé lo que es la R1N8, realmente no lo escuché nombrar. Cualquier cosa me lo podés escribir por el grupo o en el Classroom y te averiguo. La verdad que no lo escuché nombrar. Y bueno, si no les parece mal, lo dejamos aquí por ahora. Y cualquier cosa estoy a su disposición. Les vuelvo a pedir disculpas por la desprolijidad de la tardanza en informarles el horario del curso y los problemas para la conexión. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.